mirando el futuro. ¿Por qué miramos el futuro? Porque primero miramos el pasado. Y yo recuerdo cuando empecé oftalmología que el que no quería usar anteojos tenía que usar unos lentes de contacto, que era muy difícil hacerlo, había que tomar un molde del ojo y demás. Los lentes de contacto mejoraron mucho, pero hoy hay una cosa que ha superado a los lentes de contacto y es la cirugía refractiva. ¿Qué es la cirugía refractiva? Es tallar un lente nuevo en la córnea del paciente. Y eso se ha logrado gracias a la alta tecnología de los rayos láser, y con eso el que no quiera usar anteojos o el que no pueda usar lentes de contacto o no quiere usar lentes de contacto van a ver cómo el progreso ha sido tan grande que no deja de asombrarnos. Pero miremos el futuro, porque si hoy podemos decir que el progreso es grande, ¿cuánto más va a ser? Sigamos mirando el futuro y ya van a escuchar todos los adelantos que esta cirugía extraordinaria tiene. Bueno, las situaciones vinculadas a los sistemas ópticos del ojo se denominan habitualmente vicios o problemas de refracción. Los más comunes son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Son problemas ópticos que dificultan una formación clara de imágenes en el ojo. Ya el doctor Nano hizo una introducción al respecto de esto y habló acerca de la preocupación que existió desde siempre de eliminar o suplantar la utilización de anteojos. En un principio, los anteojos o los cristales fueron reemplazados por los lentes de contacto a partir de los años 50 aproximadamente. Pero los lentes de contacto no pueden ser utilizados por todas las personas y a veces, después de ser utilizados durante un cierto tiempo, crean una cierta intolerancia. Por estos motivos, fundamentalmente, y por el deseo de las personas de no utilizar lentes correctores, se desarrolló un cierto tipo de cirugía a la que se denominó cirugía refractiva. La principal superficie óptica o refractiva del ojo es la córnea, es decir, la parte anterior del ojo, que es una estructura curva, tiene una curvatura muy regular, es como si fuese parte de un hemisferio, de un globo. A partir de los años 70 pudo demostrarse mediante investigaciones que si uno realizaba pequeñas modificaciones en forma suave sobre la curvatura corneal, esta modificación permanecía inalterable o con poca alteración en el transcurso de los años, y de esa forma se podían solucionar los problemas de refracción. Era como tallar un lente o tallar un lente de contacto sobre la superficie de la córnea. Eso coincidió con el desarrollo de ciertos láseres que se utilizaban a nivel industrial para tallar acrílicos, para tallar aceros y demás, que se llamaban los láseres exímeres. Fueron adaptados estos láseres a las constantes biológicas y entonces se desarrollaron los láseres exímeres para operar cirugía oftálmica. Estos láseres pulían la superficie de la córnea haciéndola más plana, más curva o más regular en ciertos meridianos, y de esta forma se solucionan los problemas de la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Entonces, estos aparatos son sumamente exactos y de una tecnología realmente muy notable. Con el transcurso de los años 80, 90 hasta ahora, estos aparatos han mejorado notablemente, como todo lo que tiene que ver con la técnica, lográndose superficies más amplias, se han logrado operar miopías de mayor cuantía, hipermetropías y astigmatismos que antes no era posible tratarlos, y sobre todo se ha mejorado la calidad de la imagen. Si bien en un principio se utilizaban los láseres para tallar la superficie corneal, estos procedimientos quirúrgicos podían resultar dolorosos y de una recuperación lenta. Posteriormente se desarrollaron técnicas que permitían, mediante sistemas mecánicos muy exactos, lograr láminas de tejido muy parejo en la córnea, muy regulares. Estamos hablando de láminas de 100 micras de espesor, la décima parte de 1 milímetro, y se levantaba este colgajo, este flap de tejido corneal, se hace láser por debajo en el parénquima corneal y luego se repone nuevamente ese flap sobre el lecho que se ha tallado. Esto logra que la operación sea mucho más duradera, mucho más pureza de visión,
digamos, un efecto prácticamente sin ningún tipo de molestias a partir del mismo momento de la operación y una recuperación inmediata, por lo cual la cirugía refractiva ha dado un gran paso adelante. La técnica, la investigación, junto con la ingeniería, lograron desarrollar estos aparatos que se llaman microquerátomos, que en realidad es un sistema de corte que va a levantar una capa de tejido horizontal extremadamente regular y en una forma muy rápida e indolora. Tiene un anillo de succión que es como una ventosa, que se apoya sobre el ojo, levanta la presión intraocular a 50 milímetros de mercurio. Una vez que se ha realizado la succión y subió la presión intraocular, se coloca este aparatito que tiene un motorcito con una cuchilla de corte extremadamente veloz y que se desplaza sobre una cremallera. Entonces se hace succión, se coloca el microquerátomo y por un sistema de cremallera el aparato avanza realizando un corte totalmente automatizado, retrocede, se corta la succión y se separa del ojo. Posteriormente, con una pequeña espátula levantamos el colgajo corneal, hacemos láser en el lecho y reponemos el colgajo corneal. El colgajo queda totalmente adherido por capilaridad, podríamos decir, por un efecto ventosa, de tal forma que no hace falta colocar ningún tipo de sutura y tampoco se va a desplazar, queda instantáneamente adherido, logrando y sin ningún tipo de dolor, logrando una recuperación visual prácticamente inmediata. Es conveniente definir que nos referimos a la cirugía refractiva, que es toda técnica quirúrgica que puede llegar a corregir los defectos ópticos. Son tres básicamente los defectos ópticos que incumben en la cirugía refractiva: la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Hay muchas técnicas quirúrgicas. Básicamente lo que actúa la cirugía refractiva a través del láser, por ejemplo, o de la lente intraocular o del lente de contacto intraocular, es corrigiendo dónde se lleva la imagen dentro del ojo, porque en la miopía, por ejemplo, el problema es que el ojo es más largo, la imagen no llega a formarse en la retina. Lo que hace el láser es modificar la curvatura de la córnea, produciendo un afinamiento de su parte central, y ópticamente hace que esa imagen llegue a la retina y se vea lo más nítidamente posible durante la cirugía. En cuanto a la hipermetropía, es el efecto contrario. El láser actúa de otra manera sobre la córnea, donde en la hipermetropía la córnea la tenemos más plana de lo normal, no es esférica la córnea. Entonces, el láser lo que efectúa es un tallado sobre la córnea que abomba esa córnea, la transforma de plana a esférica. Y en el astigmatismo el problema que hay es que la córnea está irregular, es decir, está como torsionada, a pesar de que a veces conserva su esfericidad, pero está torsionada, como si estuviera torcida sobre sí misma. Entonces lo que hace el láser es modificar esa torsión, tallar tanto en superficie como en profundidad, para llevarla a una esfericidad que llegue a tener la mayor esfericidad posible y transformar el ojo en lo que llamamos ópticamente normal o en la emetropía. ¿En quién está indicado esta cirugía? Hablábamos de los defectos ópticos, pero específicamente en aquellos usuarios de anteojos y lente de contacto que quieren dejar de usarlo o han generado una intolerancia mecánica dentro del ojo. Hay dos intolerancias a la lente de contacto. Una es la mecánica, donde se genera por la fricción que genera la lente de contacto en la superficie del ojo, tanto en la conjuntiva, que es la membrana que cubre, es como si fuera la piel del ojo, o en la piel interna de los párpados. Esa fricción genera a veces una inflamación muy intensa y crónica que hace que el paciente no pueda tolerar más el uso de la lente. Esa sería la intolerancia mecánica. La segunda intolerancia es la psicológica. La gente cada vez más quiere dejar de usar lente de contacto, o porque hay un cansancio en la costumbre, o por el costo, o por la costumbre de todo el rito que significa el buen uso de una lente de contacto. En ambos casos está indicada la cirugía refractiva. Mucha gente que no ha usado nunca lente de contacto pero quiere dejar de usar el anteojo, porque psicológicamente quiere verse sin el uso del anteojo y ver bien sin el anteojo. La decisión es compartida con el paciente. El paciente es quien debe decidir cuando se hace esta cirugía. Uno puede dar el diagnóstico y la indicación,
Efectivamente, debido a este grado de miopía, a su intolerancia de la lente o el motivo que sea diagnóstica, nosotros damos la indicación, pero la decisión es básicamente del paciente, es algo electivo. Se puede hacer una vez que uno da la indicación, se puede hacer si todos los estudios preoperatorios dan satisfactorios, se puede hacer al día siguiente como dentro de un año. Eso lo decide el paciente. Durante muchos años ha habido muchos avances con el láser, con el excimer. Básicamente hoy en día una de las marcas registradas, por así decirlo, no porque sea así la marca, sino por cómo hace el tallado y por todas las técnicas que tiene y lo que suma a que el láser sea bueno y sea confiable, es uno que se llama Allegretto. Es un láser alemán donde además de poder hacer mucho más confiable y preciso el láser, ha generado y ha traído un montón de accesorios, por así llamarlo, como es el seguidor de ojo, que se llama Light Tracker, que ya uno no se tiene que preocupar ni uno ni el paciente si se mueve o no el ojo. Incluso si el paciente mueve mucho el ojo, tiene una tolerancia como para que el tratamiento se detenga, entre como en stand-by, se recentra el ojo y después se sigue el tratamiento donde quedó. La otra posibilidad que nos da este láser Allegretto, que es el que tenemos en la clínica, es de poder operar a pacientes con desviaciones extremas. Eso antes no lo podíamos hacer. Tiene un factor Q que se llama, donde a veces los pacientes con nixtasmos, que son aquellos que mueven velozmente los ojos o que tienen desviaciones, que les es muy costoso fijar en la luz que trae de fijación el láser, uno le ingresa esos datos al láser, se centra de acuerdo a lo que le ingresó, qué es lo que desvía el paciente, y esos pacientes hoy en día se pueden tratar de cirugía refractiva. Las nuevas tecnologías, los laboratorios siempre han intentado de mejorar las lentes intraoculares para aquellos pacientes que no se podían operar con láser. La cirugía con láser reduce casi a cero las miopías hasta 10 o 12 dioptrías en algunos casos. Cuando esas graduaciones exceden esta miopía, lo que se realiza es la colocación de una lente de contacto intraocular. Estas lentes de contacto intraocular corrigen miopías entre 10 hasta 23-25 dioptrías. Pero ¿qué pasa? También hay pacientes que tienen más graduación que estas, que son pocos, pero existen. Y en estos casos se hacen cirugías combinadas, se opera con una lente de contacto intraocular y aparte se le realiza láser. Entonces son tratamientos combinados para corregir estas altas graduaciones. Los avances tecnológicos también han llevado a corregir la presbicia. Hoy en día existen diferentes tipos de tratamientos para corregir la presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es la dificultad en la visión de cerca. Existen algunos tratamientos que todavía están en desarrollo con el láser, pero lo que hoy funciona y que se realiza una vez y que dura para toda la vida es la colocación de las lentes intraoculares multifocales. Las lentes intraoculares multifocales poseen anillos concéntricos que lo que hacen es enfocar las diferentes distancias cercanas e intermedias. Hoy en día, cualquier paciente que quiera dejar de usar un anteojo para la visión cercana y que tenga un inicio de catarata o una catarata avanzada también, se puede colocar este tipo de lentes. Esto hace que tenga esa ventaja de liberarse del anteojo para la visión cercana. Respecto a los estudios preoperatorios de la cirugía refractiva, lo que nosotros hacemos es hacer una topografía corneal, una microscopía especular y una paquimetría, como vamos a ver más adelante estos estudios. También en el preoperatorio damos unas gotas de antibiótico durante unos días previos, y a aquellos pacientes que son usuarios de lentes de contacto le pedimos que los dejen un mínimo de 7 días antes. Con respecto al posoperatorio, el posoperatorio es rápido, es solamente un día que uno sale de su actividad habitual y luego de las 24 horas de operado el paciente vuelve a su actividad normal y a su trabajo, requiriendo solo los controles posoperatorios
en el consultorio. Con respecto a los adelantos de esta tecnología o qué vamos a ver a futuro, en parte los estamos viendo con estos láseres modernos como el que contamos en Clínica Nano. Antes era una dificultad los pacientes nerviosos que movían mucho el ojo, y estas modernas tecnologías tienen algo que se llama eye tracker, que es un seguimiento constante del ojo en el tiempo que dure la cirugía, lo cual nos asegura a los médicos y al paciente que la ablación que se le está haciendo al ojo está perfectamente centrada todo el tiempo. Y otra cosa importante que estamos viendo ahora como algo de cara al futuro es la ablación personalizada, que ya cuenta el láser que tenemos en nuestra clínica. La ablación personalizada lo que hace es determinar cuál es el grado de miopía, astigmatismo, hipermetropía o defecto visual del paciente y hacer una ablación personalizada de acuerdo a eso, con lo cual obtenemos mejores resultados en el posoperatorio. Este estudio que vemos ahora es la topografía corneal. La topografía corneal nos muestra mediante una serie de anillos reflejados sobre la cara anterior de la córnea cómo es el relieve de la misma, si es regular, si es irregular, si tiene astigmatismo, si no lo tiene, y de esta manera nos permite ver los detalles si el paciente está apto para realizar la cirugía refractiva. De ser así, con todo lo que hemos dicho en el preoperatorio y los estudios, las posibilidades en el posoperatorio como resultado, los resultados favorables, estar entre más o menos 95% de resultados favorables, lo cual hace de esto una cirugía predictible y segura. El dato de la paquimetría corneal o el grosor de la córnea es un dato muy importante para ver si el paciente es buen candidato para una cirugía o para la elección de la técnica quirúrgica a realizar. Se puede utilizar métodos como el ultrasonido para realizarla, o el método más moderno es mediante un tomógrafo. El tomógrafo lo que hace es hacer una medida del grosor de la córnea en todos los puntos y lo traduce en valores de micrones. La paquimetría con el tomógrafo lo que tiene es que no es invasivo, ya que no se pone ningún tipo de gotas ni tampoco se toca el ojo con el aparato. Tomo el ojo derecho y ahí se tomó el ojo izquierdo. Yo me operé de cirugía refractiva, vendría a ser miopía, tenía bastante graduación. Entré a trabajar acá a la clínica, yo soy secretaria de un doctor de la clínica que opera, el doctor Bianchi, y como veía que la gente se operaba y toda quedaba bien, o sea, todos veían bien, me quise operar. Al poquito tiempo que entré me operé y la verdad que ahora es otra cosa, veo bien lo que antes no veía. Antes no veía los números de los colectivos, ahora los veo desde 2 cuadras o 3 inclusive. ¿Qué más? Puedo ir a la playa tranquila sin usar anteojos ni lente de contacto, o sea que antes desde el mar no veía a la gente afuera, me perdía siempre y ahora veo bien. Cuando me baño me veo los dedos de los pies, antes no, se me empañaba cuando tomaba un café, los anteojos. Me cambió la verdad que un montón la vida, que inclusive después de operarme me seguía acomodando como si fueran los anteojos o los buscaba en la mesita de luz a la mañana, ese tipo de cosas que era la costumbre diaria, de ir y buscar los anteojos. Bueno, llegamos así casi al final de nuestro programa y les recordamos como siempre que pueden enviarnos las preguntas a través de la página web, a través de Facebook o acercándose a cualquiera de nuestras instituciones y nuestros especialistas les responden. En este caso, Cristina de Capital nos pregunta si el efecto de la cirugía refractiva es duradero y a partir de qué edad puede operarse. El doctor Zoraide nos va a responder. Sí, Cristina, el efecto de la cirugía refractiva es muy duradero y dependerá fundamentalmente del tipo de vicio de problema refractivo que haya tenido. Es decir, si es un paciente miope, podemos asegurar que el efecto de la operación
generalmente supera los 20 años, y no podemos decir más que esto porque la operación se hace desde hace 20, 25 años atrás, pero las personas que han sido operados, sobre todo con los instrumentos láseres más modernos, demuestran que prácticamente no ha habido modificaciones en su operación. Otros problemas refractivos, como el astigmatismo, se operan desde hace pocos años, 7, 8 años atrás, y los resultados también han sido muy efectivos. No podemos asegurar dentro de 10 años si permanecerán todavía vigentes esos resultados, pero no habría ningún problema si el efecto de la operación dejase de ser tan positivo, de volver a operar sobre la misma operación. Generalmente es una cosa que se puede hacer sin mayores problemas. ¿A partir de qué edad? Es variable. Los miopes se pueden operar los varones a partir de los 21 o 22 años y las mujeres un poquito más adelante, a partir de los 24 años. Esto no es un problema de mayoría de edad, sino que es la edad a la que generalmente deja de evolucionar la miopía o la hipermetropía, dejan de avanzar la miopía y la hipermetropía. Pero puede haber modificaciones más adelante. El astigmatismo también se opera a partir de esa edad, pero generalmente en el 90% de los casos los resultados son muy positivos y de larga duración, muy prolongados el efecto. Bueno, vamos ahora a nuestra segunda pregunta que nos va a contestar el doctor Cloes y que nos las hace Juan de Neuquén. Y que él dice que quiere operarse de miopía con láser, pero que tiene mucho miedo de mover el ojo y que por ese motivo le han recomendado que no se opere. ¿Qué puede hacer? Pregunta si hay algo nuevo. La pregunta de Juan es muy reiterada en el consultorio antes de, o como una de las dudas antes de operarse. Eso era un problema en las viejas generaciones de los láser excimer, cuando había que confiar en el paciente que mire una determinada luz que tenía el excimer. Hoy en día eso ya no pasa, porque la nueva generación y la nueva tecnología en láser excimer tiene en el programa y como adjunto al láser lo que se llama un eye tracker, un seguidor del ojo. Es decir, permite que si el paciente mueve el ojo, el haz del láser siga ese movimiento del ojo. Y eso eso evita lo que hace unos años se producía al no tener ese eye tracker, que el paciente pudiera mover mucho el ojo, los tratamientos con descentrados. Hoy eso ya no existe y no debería ser una recomendación para no operarse. Tanto el movimiento del ojo como cerrar el ojo son dos consultas habituales. Cerrar el ojo es imposible porque una de las partes de la cirugía uno pone un aparatito que mantiene el ojo abierto y es imposible parpadear. Y del movimiento del ojo se encarga el mismo láser, que tiene un seguidor de ojo o lo que se llama eye tracker. Bueno, llegamos así a nuestra última pregunta del programa de hoy. Les recordamos que todas aquellas preguntas que no hemos podido contestar por falta de tiempo lo vamos a hacer a través de nuestra página web o a través de nuestro Facebook. En este caso entonces, Mariana de San Luis nos dice que tiene una hija de 21 años que quiere operarse para no usar más lentes de contacto, pero le dijeron por un lado que tiene que esperar y por otro lado que su miopía es demasiado alta. Doctor Bianchi, ¿cuál es su comentario? Bueno, la edad para la cirugía se empieza a realizar a partir de los 21 años, 25 años y gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día podemos realizar cirugías ya en las altas miopías. ¿Qué es una alta miopía? Cuando ya excede las 10 dioptrías. De 10 a 25 dioptrías podemos realizar una cirugía con una lente de contacto intraocular. Esa lente de contacto corrige esas graduaciones, pero hay pacientes que incluso tienen más graduación y se puede hacer una cirugía combinada, ya sea con láser y la lente de contacto intraocular. Corrigen las miopías y también una gran parte del astigmatismo. Estos pacientes, como decíamos recién, son para elevadas miopías. Nosotros les llamamos altas miopías. De esa forma quedan corregidas y, por supuesto, cada uno de estos pacientes debe ser seleccionado con estudios muy específicos para lograr un buen resultado. Hemos visto con los colegas que le han presentado los adelantos extraordinarios de la cirugía refractiva. Pero mirando el futuro esto no se termina. Quién sabe a qué más vamos a llegar. Pero hoy podemos decir que el que no quiera o no usar anteojos o el que no quiera usar lente de contacto puede solucionar su problema por medio de la cirugía refractiva.
Algunos me preguntarán, ¿y usted, doctor, por qué usa anteojos si es partidario de la cirugía refractiva? Y bueno, es una cirugía que uno la decide. Yo no estoy incómodo con los anteojos, pero puedo decir que en nuestro grupo de nuestra clínica hay 5 médicos operados, mi hija está operada, mi nieta está operada y como 10 o 12 empleados de la clínica han sido operados con nuestra alta tecnología. Si no está contento con los anteojos, hoy se lo puede sacar con la cirugía refractiva.